En los 50 la Guerra Fría había iniciado el desarrollo de la tecnología de computadores para el combate y simulaciones de misiles. Al intensificarse los ensayos para la guerra, un joven físico que trabajaba en un laboratorio nuclear cambió para siempre la forma en que el mundo veía el botón. En 1958, William Willie Higginbotham, quien había trabajado en la primera bomba atómica, transformó dos líneas rudimentarias y una pelota en la primera experiencia de entretenimiento interactivo en un computador. Tenis para dos. Cada fin de semana hacían concursos para ver quién podía idear la cosa más genial. Sí, Willie Higginbotham tuvo esa idea de que podías tomar un osciloscopio y hacer un juego de tenis con él. Fue la expresión de una especie de energía adolescente rebelde. Trabajada junto a los proyectos militares, se tomó un equipo sumamente costoso para entonces y se reacondicionó para jugar. De pronto los computadores tenían un uso más allá de los cálculos militares. Pero al evolucionar la guerra, también lo harían los juegos y los jugadores. Laika, first space traveler, was ready for the takeoff. And here it is. Y recuerdo todo ese escándalo sobre perros que iban al espacio. Incluso recuerdo sus nombres. Ya sabe, Belka o Strelka o lo que sea. Shortly after Laika's flight, the Russian Man in Space program began. The same centrifuge that tested Laika was now adapted for human experiments. Definitivamente ese vuelo de guía era algo grande en el 61. Major Yuri Alexeyevich Gagarin was launched into orbit around the Earth. Yuri Gagarin había dado los primeros pasos en el espacio exterior para la Unión Soviética, pero Estados Unidos no estaba lejos. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. La Guerra Fría se tornó en una carrera al espacio e influyó en Steve Russell, un programador del MIT, quien llevó los videojuegos al siguiente nivel con su propia guerra espacial virtual. La carrera espacial estaba en las noticias y las naves espaciales despegando y volando eran algo a lo que difícilmente podías escapar. Además, acababa de leer la serie Lesman de Doc Smith. Son historias de ciencia ficción donde los héroes vuelan a través de la galaxia inventando nuevas tecnologías y son perseguidos por fuerzas del mal. Antes de poder luchar contra las fuerzas del mal, Steve Slug Russell tenía que dominar el enorme computador PDP-1 de la universidad. Este es un PDP-1, el primer computador que conocí y como los computadores modernos se enciende con un interruptor. Era un microcomputador que tenía el tamaño de un refrigerador. Costaba $120 y hacía algo simple como escribir o usar una calculadora de escritorio. Los programas eran bastante costosos, así que había una máquina de escribir costosa y una calculadora costosa. No mostraba nada espectacular. Era tan poco impresionante que pensaron que podían hacer algo mucho más genial con ese PDP. Finalmente, imaginamos que podíamos tener dos naves espaciales que podían dispararse torpedos mutuamente. Sí, bien. Es algo aburrido. ¿Puedes crear una explosión? Sí. Si el tenis para dos era una alegre distracción de la Guerra Fría, el juego de Steve Slug Russell fue una expresión directa de la carrera espacial y el temor global de una guerra espacial. Fue un producto directo de la época. Fue esa sensación de paranoia soviética. El comunismo te pateará el trasero. Eso entró en la conciencia colectiva de la sociedad. Decía, estamos asustados aquí, ¿iremos a la guerra? Fue realmente notable y muy futurista, adelantado a su tiempo, e influyó profundamente en mí. Creo que fue el juego de computador más popular del mundo por un par de años, pues era el único. Las instrucciones del código para el juego pasaron de un programador a otro, y cualquier institución con un computador PDP-1 inevitablemente tenía una versión de guerra espacial. Así que se transformó en código abierto y le dimos copias del código a quien las buscaba y a quien las quisiese. Eran jóvenes que formaban parte de un grupo al que vemos hoy como la primera generación de piratas informáticos. No hubo tanto de rebelión como de exploración. Estaban todas esas cosas nuevas por ver y hacer. Igual que la alegría de un nuevo juego de construcción con muchas piezas nuevas.
para construir cosas. Una de las cosas que construyó Steve Russell fue la base de lo que se convertiría en la parte más importante de cualquier experiencia de videojuegos: el mando. Originalmente los controles eran los interruptores de la consola. Luego algunos sujetos del club de aeromodelos construyeron una caja de control usando piezas telefónicas sobrantes. Steve Russell fue el primer programador en llevar la destrucción a la pantalla. Bien, en ocasiones digo que yo desaté la maldición de los videojuegos sobre el mundo. Con conflictos de la Guerra Fría en Corea, Berlín y luego en Vietnam, los años 60 amenazaban llevar el mundo al caos. Y la televisión estaba allí para documentar la guerra. Pero no había forma de cambiar lo que estaba en la pantalla. La televisión nos había traído escenas de gran desesperación. La televisión se había convertido en la visión del napalm, de niñas vietnamitas huyendo de las bombas. La televisión era una máquina de dolor. Una máquina de dolor que no nos ofrecía ningún modo de ajustarla. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They'd been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. En los años 70, la televisión era un medio muy frío y pasivo. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. La televisión era un proveedor estático de malas noticias que un hombre y una idea cambiarían para siempre. Y de pronto, un videojuego se convirtió en algo apasionante. Podrías controlar lo que estaba en el televisor. Ralph Baer, considerado ampliamente como el Thomas Edison de los videojuegos, creó la primera consola casera, la Magnavox Odyssey. Creo que toda la diferencia entre lo que otros hicieron y lo que yo hice es que tuve la visión de que había 40 millones de televisores allí que no podían hacer más que sintonizar 2 o 3 canales locales. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. No podías creerlo. Esto estaba en casa, en tu televisor. Videojuegos. Era como un mundo loco. Era todo el futuro. Incluso antes de que Baer cambiase la faz de la televisión, había vivido la realidad de la guerra. Escapó de la Alemania nazi con su familia antes del Holocausto y luego fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses. En lo que influiría profundamente en Baer y la historia de los videojuegos, fue transferido a Normandía, Francia, como interrogador, y estaría rodeado por las herramientas de la guerra. Resultó que había armas por todo el lugar. En su mayoría venían del norte de África con los británicos. Podías encontrar armas en donde mirases. Me vi envuelto en armas. Las armas poseen historia, las armas tienen una fascinación, ya sabe, son cosas mecánicas. Regresé de la guerra con 18 toneladas de armas pequeñas. Armas de fuego. Pero Baer había obtenido más que una colección de museo. Para lidiar mentalmente con la guerra, había despertado su amor innato por interactuar con la tecnología, una destreza que lo llevaría a Sanders Associates en 1958. En esa época hacían electrónica para la defensa, y Ralph Baer era un ingeniero que trabajaba allí con antecedentes en la tecnología de la televisión. Baer fue contratado para construir tecnología militar de la Guerra Fría, pero pronto comenzó a trabajar con la caja marrón, el prototipo para la primera consola casera, la Magnavox Odyssey. La caja jugaba 7 juegos diferentes y nos permitía conectar muchos accesorios. Produjimos un juego que era fascinante y sobrevivió. Aún puede jugarlo hoy y divertirse con él con nada más que simbología cruda en la pantalla. Jugaremos un juego conservador con interruptores. Aquí vamos, ahora te daré una paliza. ¡Ups! ¡Rayos! Ralph Baer cambió el modo en que el mundo veía la televisión, pero toda la diversión y los juegos eran financiados por dólares estadounidenses. Si tienes un empleo muy serio y tecnológico, buscas un poco de diversión. Y así nacieron realmente los videojuegos. Alguien jugando con un osciloscopio, ideando cómo hacer tenis para 2. Y especialmente Ralph Baer, trabajando en un campo tan serio. Creo que en ocasiones tenía que sentarse y disfrutar de toda esa tecnología con la que trabajaba, en lugar de solo usarla para, ya sabe, la destrucción.
Igual que cualquier industria tecnológica actual, no existiría de no ser por la milicia, pues fue la milicia quien financió la investigación en computadores durante la Segunda Guerra Mundial para calcular tablas de misiles balísticos. Así que la industria de los videojuegos y los militares siempre han estado unidos. Okay, I got you. Driver out.